Hello, how it's everybody? How are we doing? All right, how are we doing, guys? Today it's fully in English. Full in English. We are going to start today. We are going to keep the same structure, roughly the same structure. I'm just here trying to go live on TikTok, trying to go live on Instagram, but today, remember, we are doing it in English. Okay, today it's fully in English. All right, guys. So, what's the crack? What's the crack today? Remember to come to YouTube so you can watch, you can see all the visual aids that we have. All right, so we're going to keep the same structure. We're going to do listening. We're going to do grammar. No, not grammar today. We're going to answer some questions. What's up? The ceiling is up. That's it. The ceiling is up. Okay, guys. So we're going to keep the same structure. Today is fully in English. Come to YouTube at El Profesor Hernán en YouTube para que puedan ver cómo vamos a trabajar. Hoy vamos a hacer la introducción. La primera parte va a ser en español porque es la introducción. Igual vamos a manejar la misma estructura, vamos a revisar un hilo de Twitter, vamos a revisar un post de Facebook, uno de los podcasts de hoy lo vamos a escuchar, solo uno de los dos, y para que conozcan cómo funciona toda la estructura y el engranaje de mis redes sociales, y ya pasamos a hacer listening y vamos a responder unas preguntas frecuentes que ustedes escogieron. 3 preguntas que me hicieron con mucha frecuencia, esas 3 preguntas las vamos a pronunciar, las vamos a responder, perdón, el día de hoy. ¿Listo? Okay, perfect, guys. So what do we have today? What do we have? Do we have any questions before we start? Pasemos de una vez a YouTube, arroba el profesor Hernán en YouTube. Come to YouTube, guys. Saludos desde New Jersey. Saludos desde Ireland. I love the States. The States, I used to live in Chicago. I haven't been to New Jersey. I have to admit that. I need to acknowledge that I haven't been there. So today, as I said, we're going to answer some questions because some of you are struggling to improve your English skills outside the classroom, aren't you? All right, so we are going to give you some tips and some advice. Justo están viendo tus videos, me acabo de unir. Están bien. Okay, welcome. All right, guys. So, how are we today? What can you say if someone asks, tell me about yourself? Well, tell him or her about yourself. I can't say anything about yourself. You normally talk about your likes and dislikes. Cuando te hacen esa pregunta, normalmente hablas desde tus gustos, desde tus disgustos o las cosas que no te gustan. Pero bueno, esa respuesta solo la tienes tú. Saludos desde Israel. Oh my God, very good. How is it? What is it to live in Israel? What is it like? Is it good? Is it a good experience to live in Israel? What can you do in Israel? That's something that has always called my attention. I would love to visit Israel one time. Good evening, teacher from Venezuela. Good evening from Ireland. Okay, guys, so welcome back. Come to YouTube, guys. Vengan a YouTube para que podamos ver el material que vamos a compartir. Saludos desde Canadá. Oh my God, it must be freezing in Canada. Debe estar haciendo mucho frío en Canadá. Saludos from Colombia. Good life. ¿Cuántos nuevos? From Louisiana. Very good. Soraya from Louisiana. Very good. Remember to saludos from Chile. Very good. Colombia present from Dominican Republic. The Dominican Republic. Very good. Okay. All right, guys. We are going to start shortly. Ya casi vamos a empezar. Quiero mostrarles las redes sociales ahorita al final, pero hoy vamos a empezar con some advice. All right. So, are you struggling to improve your English skills outside the classroom? Are you? Or maybe you're just having a hard time understanding some common English idioms or phrases. Well, you're in luck because in this video today, we'll be answering these 3 important questions to help you become a more fluent English speaker.
All right. So if you're struggling to practice English outside the classroom, or if you're struggling to understand some idioms, okay, we're going to give you some advice around it, okay, about it. Or if you are just having trouble to learn some common phrases or to understand some common phrases, here we are. Hi from Argentina. I'm also a teacher here, always trying to find someone to practice. Daniela, why don't you text me? We can do the podcast together. You can be one of my guests for my podcast. I would be delighted to have you in my show. All right, I would be delighted to have you to join us. Sorry, if you joined us, I would be delighted. Okay, internet malísimo in Venezuela, Argentina in the house. Very good, lovely country. I promise, I would one day visit Argentina. That's one of my dreams. Desde New Jersey. Okay, very good. Okay, so let's talk about some effective ways to practice speaking English outside the classroom. Okay, so one great way to do this is to find a language exchange partner. Okay, this basically means if you find someone to practice your English with, you are on the other side of the road. Okay, so that would be one of the tips that I would have for you today. We have some apps in order to do this. If you look for them, I'm pretty sure you will find them. Like we have, I've heard about Hello Talk or Hi Native. Okay, so you can ask. Sorry, not that good at technology. Okay, Daniela, it's okay. It's okay. I would be delighted, but it's okay. Okay, guys. So I was saying you can use Hello Talk or Hi Native, and you can find a native English speaker that wants to learn Spanish, and you guys can exchange languages. So he will be changing you English for Spanish. All right, that could be a good option if you don't have someone to practice with. But if you have someone to practice with, then that's one of my biggest advices. One of my biggest advice is that if you have someone to practice, use your English. It doesn't matter if you have or don't have a decent pronunciation according to I don't know who standards, but just use it. All right. Number two, we sorry. Number two, I know this can be someone who speaks English as their native language or someone else who is also learning English, just in brackets, all right, just to finish that part. Sorry, now you can also practice your conversation skills with apps like Duolingo, for example, like speech texter. We've done speech texter here before. All right. I can when well no, I don't think I have time today, but remember speechtexter.com, and that would be a really good app for you to practice English. Come to YouTube, guys. At El Profesor Hernán on YouTube, arroba El Profesor Hernán on YouTube, para que podamos ver el material que les voy a compartir después de hablar de estas tres preguntas que tengo para hoy. ¿Ok? Another effective method to practice English outside the classroom is to watch English movies and TV shows with subtitles in English. This will help you improve your listening skills and learn how to pronounce words correctly. All right, so it is also a fun and engaging activity or way to immerse yourself into the English language culture. All right, so that could be one, guys. Your favorite Netflix series, any series you have, any series you like, watch it in English. You can make it easier. All right, if you have watched a series already, then watch it again, but in English. Una estrategia muy buena es, si ya se una serie que ya se hubieran visto,
véanla de nuevo, but in English, guys. Is there any internet website to find someone to practice? Yes, I just said two, and I will say them again. Hello Talk and High Native. All right. Hello Talk and High Native. Come to YouTube, guys, at El Profesor Hernán en YouTube para que puedan ver el material que vamos a compartir. Sigan mi cuenta de Instagram, cuántos seguidores nuevos soy, cuántos seguidores nuevos soy en TikTok y cuántos suscriptores nuevos en YouTube. Recuerden que esta clase la hacemos todos los días a esta hora. Estamos teniendo todos los días 5 horas de clase de lunes a jueves, los viernes una sola hora, que es este curso, totalmente gratis. Están teniendo 20 horas de clase gratis todos los meses. 20 horas de clase. Que sea gratis es lo de menos, pero 20 horas de clase con un material preparado, estructurado. Quizá a unos les encanta, a otros quizá no les guste. Para los gustos hicieron los colores, pero por lo menos es un material muy bien seleccionado. Así que suscríbanse, denle like al video y sigan compartiendo para que sigan compartiendo para que podamos llegar a cumplir esas metas que tenemos de hablar inglés. Recuerden que aquí lo que queremos es ser la comunidad más grande de hispanohablantes que esté aprendiendo inglés o que quiera aprender inglés. ¿Ok? So, sí tenemos cursos pagos, sí tenemos clases personalizadas, sí tenemos material didáctico para ustedes, sí tenemos clubes de conversación, todos esos servicios los tenemos. Escríbanme para que conozcan cómo son, porque en este espacio estamos hablando de otras cosas, ¿ok? So, let's move on to the second question, okay? So today I'm giving you two tips, okay? Two advice. Number one, use your English with someone that knows already English and speak to them in English. Talk to them in English. Ask them to speak to you in English, all right? And that would be a really good way for you to practice, all right? And number two, watch TV in English. TV shows in English, the football matches. If you like the champions, watch it in English, lads. Come on, guys. Come on. If you are driving, listen to a podcast in English. All right. If you are listening to a radio station, pick a radio station from an English speaking country. All right. You can listen to News Talk. News Talk is a radio station in Ireland. It's a really good one. Listen to it. And that way you would be after improving your English just by input and output. This is output. When I'm talking, that's output. When I'm listening, that's input. When I'm writing, that's output. When I'm reading, that's input. Okay, so let's move on to the second question. How can you improve your English grammar skills? Oh, that's a pain in the butt, right? That's really hard. How can you improve your English grammar? All right, let me look at the comments here in news talk. It's news talk. Okay, you can look for it, news talk, Irish news, and you will be able to find it, lady. All right. About the material, you can email me. All right, a Snyder, email me. Escríbeme un correo al profesorhernan@gmail.com para el material. Okay, guys. Confundida. Why are you confused? All right. Why are you confused? I just keep on coughing, guys. coughing. Oh, no, that was fake now, but yeah, I keep on coughing. Okay, so the second question about grammar, how can you improve your grammar skills? All right, so one way is to practice regularly with grammar exercises and worksheets. We do exercises here every day, and I give you guys the links. You can just practice in the same web pages. You have the links. Just practice. Do 2 quizzes every day, 3 quizzes every day. At the end of the month, it would be like 90, 100 quizzes. Imagine you sitting down at the table
and doing 100 quizzes in one day, that would be impossible. But if you do it in 30 days, now that's feasible. That's possible. So come on, guys. If you want to do it, then do it. All right. There is one difference between willing and wanting. All right. Willing to do it is one thing. And are you going to do it? That's the answer. Only you have it. Okay. So one way is to practice regularly with grammar exercises and worksheets. Okay. You can find whole bunch of resources online and you can just solve them. Most of them have answers. So you just do the exercises and then at the end you just submit the quiz or whatever and you would be able to see the result. Okay? You have websites, you have apps, you have YouTube, you have Spotify. We'll see my podcast in a few minutes. All right. Another helpful tip is to read English books, read English articles, read English news, listen to English news, listen to English publications, all right, listen to English music, and I'm 100% sure that you would be after improving your grammar skills after the time. All right. Come to YouTube, guys. Add el profesor Hernán, arroba el profesor Hernán en YouTube, porque estamos allí. Vamos a compartir ya en un rato material. The Daily is a good podcast. All right, very good. I read, write it, and understand 70 and 60%, but speaks is very difficult. Danelis, everything is a process. Todo es un proceso. Everything is a process. All right. Slowly, in English, we say slowly but surely. Okay, despacio pero seguro. Slowly but surely. All right, very good, guys. I am helping you a lot. Oh, thanks very much. Thanks very much, Danielis. I am really happy to read that. Okay, very good, guys. So if you read English books, if you read articles, if you read news publications, you would be after improving your English, improving both your pronunciation and your writing. Okay, it will also expose you to different sentence structures and grammatical rules, which can help you understand the language better. Okay, plus it's an enjoyable way to expand your vocabulary and learn expressions. We are going to do an exercise here. Okay, I am going to read, I don't know, let's look for some Irish news. And that way you will be able to face some real content. Sorry, guys, I just keep on coughing. That's so annoying. It's really getting me pissed off. Like, but what can I do? Just wait for it to go away. Okay, guys, so this is what we have. Look, I just typed in Google. Come to YouTube. Vengan a YouTube porque ya empecé a proyectar. I just typed in Google Irish news. Okay, then here I am going to select news. Okay, and then we are going to open this one, for example. We're going to click on this one, and then we have Social Welfare Ireland. When, oh my God, the cookies. I accept. God damn. Okay, very good. Social Welfare Ireland. When is the extra €200 paid and who gets the cash boost? All right, so just by the title, guys, just by the title, teacher, yo pienso rápido en mi mente lo que quiero decir, but when I am going to talk or to speak, I block myself. That happens, Beatrice. That happens, but the more you try, the better you do. Okay, okay, very good. All right, so just by the title, guys, solamente por leer el título de la noticia, el heading, ¿cuántas palabras conocemos?
Ok, aquí yo les aseguro que como mínimo conocen Ireland, which is the country where I live. Then when, all right, cuando, is. Entonces miren que aquí en este título de noticia estamos viendo el verbo to be aplicado. All right, pero además también estamos viendo el tiempo perfecto. Ok. And then también estamos viendo la tercera persona. So, notice, guys, la gramática no es lo más importante, pero es importante conocerla para identificar cómo están las estructuras, porque la gramática la utilizamos a diario de manera inconsciente. All right? Social Welfare Ireland. Social Welfare, servicio social. Ok, Social Welfare. Todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Social Welfare Ireland y las ayudas sociales y demás. When is the extra 200 paid and who gets the cash boost? Okay, a 200 lump sum will be paid to all long-term recipients of a list of eligible payments very soon. Okay, so we just have to read and notice how many words do we know and what are the new words. Okay, what are the new words and how many words do I know? All right, welfare, social welfare, it's just everything related to bienestar, for example. Bienestar social, Natalia. Welfare, it's bienestar. All right, very good, guys. So that's sorry, that's a good way to learn or to better my grammar, okay, by reading. Because if I sit down and read the rules, I am not going to memorize them. But if I read a book, then I will see everything in context and I will be able to understand. I would, sorry, be able to understand even maybe twice as much as when I sit and try to memorize the rules. Okay, lastly, about the third question, let's tackle the tricky question of common English idioms, sorry, and phrases that are difficult to understand. One example is break a leg. Okay, vamos a ver estos modismos. Break a leg, it means good luck. Okay, it means good luck, even though it might seem counterintuitive at first. All right, so break a leg, it's good luck. When do I say good luck? If I have a friend, for example, that is going to act, all right, or is going to perform a play, si tengo un amigo que va a actuar en una obra de teatro, for example, all right, o va a desempeñar un papel X, yo le digo break a leg, buena suerte. Break a leg es como que la rompas, rómpela porque te va a ir muy bien. Break a leg, guys. Break a leg with your English. Break a leg, all right? Then we have another common idiom is beat around the bush. This means to avoid talking something directly or to delay the discussion. Okay, learning idioms like this can be challenging, but it can also be fun to discover the unique expressions that make the English language so colorful and interesting, right? So, beat around the bush es cuando nos vamos por las ramas. Cuando estamos posponiendo una conversación, cuando estamos dando rodeos, cuando no queremos hablar de eso y nos vamos por las ramas, we beat around the bush. Okay, beat around the bush. All right. Then we have, for example, a piece of cake. All right, a piece of cake. It's something that is very easy. Okay, something that is very easy. It's a piece of cake. All right. Um, I don't know if you have any other idioms, for example, that you want to talk about. If you have any other idioms that you want to talk about, because these were the three I had: to break a leg, to beat around the bush,
into I forgot, God, the easy one, to something that is a piece of cake. If it's a piece of cake, it's something very easy. But ojo, we also have kill two birds with one stone. That one is so sad. That one is freaking sad. But kill two birds with one stone, it's when I do two things at once, all right? Matar dos pájaros de un solo tiro, to kill two birds with one stone. It has exactly the same meaning as it does in Spanish, okay? Vengan a YouTube, arroba el profesor Hernán, vengan a YouTube, all right? Another one is a cat got your tongue. ¿Se te comieron la lengua los ratones? Did cat get your tongue? All right, se te comieron la lengua los ratones. All right, causes an arm and a leg. If something costs an arm and a leg, si algo cuesta un brazo y una pierna, es lo que en español decimos un ojo de la cara. Something that is very expensive, it costs an arm and a leg. All right, it costs an arm and a leg. Something that is very, very expensive. All right, hit the nail on the head. Hit the nail on the head. If we hit the nail on the head, quiere decir que le dimos en el clavo. All right, le dimos donde era. Oh, you just hit the nail on the head. Le diste donde era. Hit the nail on the head. Guys, that's it. So today I have answered 3 questions. Hemos respondido 3 preguntas. How to practice English outside the classroom, how to better your English grammar, and how to understand idioms and use them in a different context, okay, or in a proper context. All right. Ahora sí, es muy importante que vengan a YouTube. Okay, you want me to write them. I am going to send you a list of 10 idioms. Soraya, I am going to send you a list. No, David, I am not sharing screen. David, no los estaba compartiendo. All right. But here they are. Les acabo de enviar varios. All right. Okay, guys. Now we are going to read and we are going to move on with the material. Okay. So now come to YouTube. Ahora sí es muy importante que vengan a YouTube porque ya estamos compartiendo la pantalla y ya estamos desarrollando la clase. Acabo de enviarles por Facebook y por YouTube los modismos, esos que vimos y otros más que no alcanzamos a abordar aquí. ¿Ok? Lo que pasa es que excede el número de caracteres, entonces les llega como desordenado. Ok, guys. Les recuerdo entonces, voy a hacer un cambio de idioma muy rápido, un momento, que mi estructura de redes sociales, en cada plataforma tenemos contenido diferente, siempre pensando en complementar todo el material que ustedes necesitan, ¿listo? Entonces, esta, por ejemplo, que están viendo en mi pantalla, es mi cuenta de Twitter, ¿ok? En mi cuenta de Twitter, ustedes van a encontrar lo mismo que en cualquier Twitter. Trinos, tweets o trinos, como ustedes le digan, en general con datos curiosos y con temas relacionados con el inglés. Trinos en español y en inglés para satisfacer a todos los niveles. Van a encontrar también eventualmente quizzes de selección múltiple para que ustedes respondan y todos los días van a encontrar hilos como los que vamos a ver en pantalla, en los que simplemente vamos a responder preguntas que ustedes me hacen a través de redes sociales que son repetidas de una forma muy sencilla. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos a responder un hilo sobre phrasal verbs que me pidieron phrasal verbs comunes. Entonces, la invitación es a que me sigan en Twitter. Seguir no cuesta nada. Todos los que tengan Twitter me pueden seguir @ESLHernán. Listo, @ESLHernán. No me conecta en YouTube, no sé por qué. Aquí estamos en YouTube, @el profesor Hernán en YouTube. Ok, guys. Entonces, @ESLHernán para que puedan seguir los hilos. Les voy a leer solo uno de los hilos, pero hoy, por ejemplo, subí 5.
Y lo bueno es que a veces hacemos hilos relacionados con tendencias del momento y con noticias del momento. Una de las tendencias de hoy, por ejemplo, es el mes de la mujer. Felicidades a todas ustedes en este mes de marzo. Entonces, puse un hilo en inglés y puse otro en español, por ejemplo, con mujeres destacadas y enseñando vocabulario relacionado con el tema de la mujer. ¿Ok? Así que vamos a leer este primer hilo. Miren, 1 de 6. Hoy vamos con 5 verbos frasales en inglés que son muy utilizados por los nativos. Ponte cómodo y prepárate. 2 de 6. El primer verbo frasal que vamos a aprender es to give up, guys. To give up. ¿Sabes qué significa? Significa rendirse. Give up. Por ejemplo, I gave up sweets. Dejé los dulces. Gave up sweets. Entonces, si dejamos algo, yo, por ejemplo, debo reconocer que hace algunos años fumaba cigarrillo. I gave up smoking. Dejé de fumar. I gave up smoking. ¿Listo? Entonces, significa rendirse, pero también se utiliza en esos casos, cuando queremos dejar un mal hábito. ¿Listo? ¿Ok? Por eso significa rendirse o abandonar. Por ejemplo, I'm not going to give up on my dream of becoming a doctor. Ahora te toca a ti, practícalo, dame ejemplos. No voy a dejar ese sueño de ser doctor. Listo, de ser médico, perdón. Muy bien, 3 de 6. El segundo verbo frasal que vamos a trabajar hoy es to look up. Look up en este caso significa buscar información. Por ejemplo, I need to look up the meaning of this word in the dictionary. Necesito buscar el significado de esta palabra en el diccionario. Look it up in the internet. Búscalo en el internet. Look it up. Ok, 4 de 6. El tercer verbo frasal es to put off. Ok, significa posponer o aplazar. Put off. I'm going to put off my trip to Europe until next year. Voy a aplazar mi viaje a Europa hasta el próximo año. Number 5 out of 6. El cuarto verbo frasal es el come across. To come across significa encontrar por casualidad. Si te encuentras a un amigo por casualidad en el supermercado, you came across. I came across my friend at the supermarket. ¿Ok? Me encontré. Look up también es admirar. Si tiene varios significados. Estamos en lo cierto. ¿Ok? I came across an interesting article while browsing the internet. Me encontré un artículo muy interesante mientras buscaba en el internet. Y el quinto y último que vamos a aprender es to get over. Alright, get over quiere decir superar u olvidar. Por ejemplo, it took me a while to get over my fear of public speaking. Me demoré un poco para superar el miedo a hablar en público. Yo me demoré un poco para superarlo a hablar frente a la cámara, por ejemplo. Y cuando hablo en inglés, siento que es como cuando estaba empezando en español, porque yo hace mucho tiempo soy creador de contenidos, desde el año 2015 para ser exactos, y en español pues lo hago muy natural, porque llevo muchos años. Pero en inglés estoy creando contenidos en inglés hace poco porque me demoré para empezar y todavía se me dificulta un poco. So it will take me a while to get over my fear of speaking in English in front of the camera. Okay, very good, guys. Entonces, como pueden ver, @ESLHernán para los que me quieran seguir en Twitter, porque ahí van a encontrar hilos, todos los días hilos. Como les digo, hoy tenemos varios hilos. Hoy tenemos varios hilos aquí. Eh, pueden verlos aquí directamente en el Twitter relacionados con la mujer. Por ejemplo, tenemos este que les decía de la mujer. Vamos a leer solo algunos porque no me puedo alargar mucho en esto. Vamos a celebrar el Women's History Month, el día que es el mes de la historia de la mujer, ¿ok? Destacando algunas mujeres colombianas, por obvias razones, que hicieron historias en diferentes ámbitos. Estas mujeres colombianas que elegí son destacadas, hay muchísimas más. Cada mujer en el mundo se destaca por algo. Igual que los hombres, también cada uno se destaca por algo.
Entonces, estos simplemente fueron 5 que elegí súper rápido, no es nada personal. Científica colombiana Beatriz Elena Canal fue la primera mujer latinoamericana en ser astronauta. En inglés, astronauta se dice astronaut. Ahí tenemos la primera palabra. La cantante y compositora Totola Momposina ha llevado la música tradicional colombiana por todo el mundo. En inglés, cantante se dice singer. Entonces, miren cómo conecto las noticias con el inglés. Esto es lo que encuentran en mi cuenta de Twitter. ¿Ok? Arroba ESL Hernán. ¿Listo? Ahora pasamos aquí al Facebook. El Facebook también es arroba el profesor Hernán. Y aquí miren que vamos a tener, ¿cuántos de ustedes se han preguntado por qué decimos The Red House y no la Casa Roja? ¿Cierto? Me dicen, teacher, es que el inglés, no, teacher, es que se habla al revés. No, that's not true, guys. We don't speak it backwards. No lo hablamos al revés. Lo que pasa es que hay algo que se conoce como el orden de los adjetivos. Miren cómo se los voy a explicar en menos de un minuto, o quizá en dos. Hola, hoy hablaremos sobre el orden de los modificadores o de los adjetivos en inglés. Voy a explicar por qué la red house y no la house red. Cuando usamos más de un adjetivo para describir un sustantivo, existe un orden específico a seguir. Este orden se basa en la función del adjetivo y se aplica independientemente si los adjetivos están antes o después del sustantivo. Aquí tenemos el orden. Primero, esto es para cuando tenemos varios adjetivos dentro de una oración. ¿Listo? Primero, opinión o valoración. Segundo, tamaño. Por ejemplo, entonces yo diría small white house, pequeña blanca casa. Ya van a ver por qué. Después, la edad, si es vieja, si es nueva, etc. Tercero, la forma. Cuarto, el color. Quinto, el origen. Sexto, el material. Y séptimo, el propósito. Creo que 2, 4, 6, 8. Sí, en algún momento me perdí en la cuenta. 8, el propósito. Son 8, ¿listo? Por ejemplo, si quieres describir una camisa, podrías decir, I bought a beautiful, small, vintage silk blouse. Aquí beautiful es una opinión, small es un tamaño, vintage es una edad y silk es un material. Entonces observen cómo estoy poniéndola según ese orden. Vintage, para los que no saben, recuerden que es antiguo. ¿Listo? Es importante recordar que no todos los adjetivos son aplicables a todas las categorías. Por ejemplo, no podemos decir I bought a beautiful small vintage cotton blouse, ya que vintage no es un tamaño ni un color. ¿Listo? Por lo tanto, debemos seguir el orden establecido. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Pues que no en todas las oraciones vamos a meter 8 adjetivos. Pues vamos en ese orden. ¿Cierto? Si no tengo un adjetivo de opinión y tengo uno de color, pues entonces primero va el de color porque seguimos en el orden de la lista. Esta es la razón por la que decimos the White House y no the House White. ¿Listo? Estas clases de hoy, como las de hoy, hacen parte de un curso de inglés básico que estamos realizando todos los días de lunes a viernes a esta hora. ¿Listo? Y las clases están planeadas y programadas. He visto que me preguntan que explique el uso de las apóstrofes, bueno, una cantidad de cosas. Lo voy a tomar voy a tomar nota, pero la clase de hoy ya estaba planeada y no me puedo salir de ese tema. ¿Listo? Entonces en Facebook van a encontrar, aparte de los directos, aparte de los videos cortos, publicaciones como esta, corticas y al grano como aquel especialista en dermatología. ¿Ok? Very good, guys. Now we're going to go to the podcast. Este es el producto más nuevo que tengo y es el podcast. Hernán's English Classroom. Hernán's English Classroom, como lo están viendo en pantalla en Spotify, en iTunes, en Amazon, en todas las plataformas de audio me encuentran como Hernán's English Classroom. Aquí tenemos 3 tipos de programas. El primero son píldoras de conocimiento, que es donde en 1 o 2 minutos les respondo preguntas que ustedes tengan
frecuentes como lo que estamos haciendo con los hilos. Todos los días subimos 2 píldoras de conocimiento y vamos a escuchar una de las de hoy. Los segundos son, cada semana tenemos un invitado para hablar con él de cualquier tema de interés general. En inglés puede ser un tema que esté siendo tendencia, ¿cierto? En inglés, para que practiquen listening, o hablamos sobre temas relacionados con la enseñanza del inglés, con lo que es vivir en un país de habla inglesa, temas de cultura, temas, por ejemplo, aquí de cómo sacar la visa como estudiantes para Irlanda, etcétera. Un programa con un invitado especial por semana de máximo 1 hora y un programa yo dando una clase de un tema que ustedes me sugieran o tips de pronunciación o etcétera también de máximo 1 hora. Y las píldoras de conocimiento, sí, todos los días, 2 de 1 o 2 minutos. Vamos a escuchar una de hoy. Yo hice una encuesta por mi Instagram, aquí están ustedes. Por Instagram hice una encuesta y les dije, hoy subí 2 píldoras de conocimiento, una sobre verbos modales y la otra explicando, oh my God, I forgot, se me olvidó, pero aquí lo tengo. La otra explicando la diferencia de tell, talk, say, speak. Y les pregunté que cuál querían escuchar. Ganó en la encuesta, ahorita lo pueden ir a mirar, verbos modales. El que quiera escuchar la diferencia entre tell, talk, say, speak, pueden venir a mi podcast en Spotify y lo pueden escuchar. Recuerden, les pido de manera muy especial porque este podcast es muy nuevo y empezar en redes sociales siempre cuesta. Ustedes tienen redes sociales como yo y saben que crecer no es fácil. Les pido si les gusta que me dejen un review. Solamente es tocar el número de estrellas que ustedes consideren del 1 al 5, ojalá 5, pero si no, las que ustedes consideren. Vamos a escuchar los verbos modales para que conozcan las píldoras de conocimiento. Hola mis amigos, en esta píldora de conocimiento con el profesor Hernán, quiero que hablemos de algunos verbos modales en inglés. Esta pregunta me la hacen yo creo que todos los días por Instagram y por TikTok. Should, would, might, could y shall. Estos verbos pueden ser un poco confusos, pero ojo, aquí con algunos ejemplos los vas a entender. Empecemos con should. Se utiliza para dar consejos o recomendaciones. Por ejemplo, you should eat more vegetables. Significa que deberías comer más verduras. Luego tenemos would. Would se utiliza para expresar deseos o condiciones hipotéticas. Por ejemplo, I would love to visit Paris. Significa que me encantaría visitar París. Sigue might. Se utiliza para expresar posibilidades o probabilidades. Por ejemplo, it might rain tomorrow. Significa que mañana puede llover. Sigue could. Este se utiliza para expresar habilidades o posibilidades. Por ejemplo, I could speak Spanish when I was younger. Significa que podía hablar español cuando era más joven. También, como pueden escuchar, significa o se utiliza para el pasado del verbo poder, can. Y por último, shall se utiliza para hacer sugerencias o pedir opiniones, pero no se preocupen mucho por este porque está en vía de extinción. Todavía se utiliza algo en el Reino Unido y sus alrededores, pero ya no es tan común. El ejemplo sería, shall we go to the movies tonight? Significa que si vamos al cine esta noche. Espero que estos ejemplos te hayan ayudado a entender un poco la diferencia entre estos verbos modales. Y si lo que hice fue confundirte más, pues no te preocupes porque me puedes dejar las preguntas que quieras. No te rindas en tu aprendizaje de inglés. Ok, guys, very good. Eso ya es aviso parroquial, no hay necesidad. Muy bien, eso, así son las píldoras de conocimiento. Miren, yo no sé si alguna vez se los habían explicado en 2 minutos. Shall, no, shall, should es una cosa y shall es otra. ¿Ok? No me confundan should con shall. ¿Listo? No sé si alguna vez se los habían explicado así de rápido y traté de ser muy conciso, ¿cierto? Muy
algo muy breve, pero bueno, esta modalidad, esta metodología que es una metodología de enseñanza que la llevo investigando ya hace unos años, me ha funcionado y he recogido muy buenos testimonios y muy buenos resultados. De manera que seguramente habrá otras mejores, no es la mejor, pero a mí me ha funcionado. Y si ustedes se sienten identificados, los invito a que sigan el podcast, sigan las redes sociales y bueno, sigamos aquí. Para precios de cursos y demás, escríbame un correo porque este no es el espacio y no me quiero salir del tema, pero sí tenemos un portafolio de productos muy amplio, también traducciones, por ejemplo, si necesitan apoyo en traducciones de texto, también yo soy traductor respaldado por la Asociación Irlandesa de Traductores, ITIA, entonces lo que necesiten, por favor, a través de correo electrónico. Very good, guys. Entonces les recuerdo, @Hernan's English Classroom en Spotify y les pido de manera muy especial un review, que es solamente poner cuántas estrellas en Spotify y ojalá en Facebook también. Ahora sí, terminemos con el listening comprehension. Today we are going to listen to an audio. I'm going to go back to English. Ya terminé los avisos parroquiales, ahora volvamos al inglés. ¿Ok? So we have more idioms, guys. Tenemos more idioms. Life of the party. Life of the party. It's a person who makes a party fun for everyone. Okay. Who is the life of the party here? All right. Who is the life of the party? I used to be the life of the party when I was a teenager. Not anymore. I don't like parties anymore, but I used to be. Okay. So you need to invite him. He's always the life of the party and he keeps things exciting. All right. He keeps things exciting. Eat you out of house and home. It's something that is difficult to feed because someone is eating so much food. This one I can't avoid it, guys. I'm gonna say it in Spanish. En español decimos, ja, pero come como que poquito, usted no hay quien lo llene. This is eat you out of house and home. All right, eat you out of house of home. You need to tell your adult children to move out because they're eating out of house and home. Eating out of house and home. All right. Okay, guys. So now let's listen to the audio. Okay, let's listen to the audio. I'm going to see the script. Um, it's a conversation. It's very short. It's very short. It's a conversation between Jory and Dave. Okay, Jory and Dave. So please listen and read at the same time, simultaneously. Hi, Dave. Hi. Happy to see you could make it. Come on in. Wow, looks like the party's in full swing. Yeah, and they're eating me out of house and Oh. home. Oh, I'd like you to meet my sister Carol. Oh. She's visiting for the weekend. Oh, which one is she? She's sitting on the sofa over there. You mean the woman wearing the red sweater with the long black hair? Yeah, that's right. Let me introduce you to her. Yeah. I just know you two will hit it off. You're both so outgoing and adventurous. And who's the man sitting next to her? The man with the suit jacket and the flashy green tie? Oh, that's Bob, my karate teacher. Karate teacher? I never knew you were into karate. Yeah, I started about 2 months ago. Come on, I'd like you to meet them. Very good, guys. That's it. ¿Cuántos de ustedes sabían que karate se dice karate? Les aseguro que muchos no sabían y ahí lo tienen. Miren, gracias a este texto nos dimos cuenta que karate se escribe igual que en español y se dice karate. That's it, guys. That's English. If you read, you are definitely going to pick new words. Okay, let's listen to the audio again because it's too short. Okay. Hi, Dave. Hi. Happy to see you could make it. Come on in. Wow, looks like the party's in full swing. Yeah, and they're eating me out of house and Oh. home. Oh, I'd like you to meet my sister Carol. Oh. She's visiting for the weekend. Oh, which one is she? She's sitting on the sofa over there. You mean the woman wearing the red sweater with the long black hair? Yeah, that's right. Let me introduce you to her. Yeah. I just know you two will hit it off. You're both so outgoing and adventurous. And who's the man sitting next to her? The man with the suit jacket and the flashy green tie? Oh, that's Bob, my karate teacher. Karate teacher? I never knew you were into karate. Yeah, I started about 2 months ago. Come on,
I'd like you to meet them. Very good, guys. Very good. So now let's look at this vocabulary here. So, good to see you. You could make it. Is happy to see you. You could come. All right. It's really good to see you. Sorry. It's really good to see you could make it. All right. Full swing. A full swing. It's an idiom. Another idiom at its high point. Okay, en su punto más alto. He's a full swing. All right, the party really got into full swing around midnight. All right, the party really got into full swing around midnight. Sorry, but my throat is killing me. It's someone out of house and home. It's another idiom. They're eating all of my food. My teenagers have huge appetites and are eating me out of house and home. ¿Cuántos sabían que apetito era appetites? Casi igual que en español. There you go, guys. Palabras que no van a olvidar. Hit it off. Get along well. Hit it off. All right. My roommate and I hit it off from the very first day we moved in. Cuando se la llevan muy bien, cuando son como uña y mugre, como dicen en Colombia, you hit it off. Outgoing is very friendly and sociable. If someone is very friendly and sociable, you are an outgoing person. All right. I'm an outgoing person because I'm friendly and sociable. All right. He's a very outgoing and always makes newcomers feel comfortable at a party. Newcomers, sorry. He's very outgoing and always makes newcomers feel comfortable at the party. All right. Adventurous. Adventurous is willingness to try new things. If I were more adventurous, I think I would try mountain climbing. And flashy. Flashy is brightly colored or unusually decorated beyond normal standards. She tends to wear flashy ski wear during the winter season. She tends to wear flashy ski wear during the winter season. There you go, guys. There you have the vocabulary. And now let's do the listening activity. And we're gonna do the listening activity, and that's it, guys. We finish. All right. Es que me conecto a esta hora por el trabajo. Queda grabado, guys. Queda grabado, así que no se preocupen. Con todo y todos va a quedar grabado. Oh my God. Qué pena. All right. Who's visiting Jory for the weekend, guys? Who's visiting Jory for the weekend? Who is visiting Jory for the weekend? Her sister, her best friend, or her brother Bob? Who? A, B o C. A, B o C. ¿Qué opinan ustedes? Los leo. Who's visiting her brother? Ok, Dolores nos dice que es la A. Dolores, very good, Dolores. Well done. Number 2. Carol is wearing a red sweater, a green blouse, or a green jacket. Aquí, volviendo al tema de los adjetivos, miren que primero el color y después el sustantivo. Y si fueran un suéter grande, entonces sería a big red sweater, porque recuerden que en el orden primero aparecía tamaño y después aparecía color. A big red sweater, number 2. A big red, sorry, me quedé con el big. A red sweater, a green blouse, or a green jacket. Andrea nos dice que es la A. Very good, Andrea Castro, very good. Andrea, a red sweater. Andrea, well done. Very good, guys. You guys are doing fantastic. Carol is sociable, timid, reliable. Vengan a YouTube, @ el profesor Hernán. Recuerden seguirme en Instagram, seguirme en TikTok y suscribirse al canal. Denle like al video, like and subscribe, guys. Like and subscribe. Tenemos 65 conectados en YouTube. Espero tener 65 likes o muchos más porque hay unos que entran y salen. Gerardo nos dice, number 3, it's sociable. Gerardo, very good, Gerardo.
Very good, very good. You are breaking a leg, guys. You guys are breaking a leg with these answers. Bob is wearing a flashy suit jacket, blue jeans, or green tie. What is Bob wearing? All right. What is Bob wearing? Number 4, guys. Bob is wearing blue jeans, a green tie, flashy suit jacket. Okay, los leo. Number 4. Not yet. All right, very good. It's a green tie, Gustavo, a green tie. Okay. Oh my God, Gustavo, I don't even remember that myself. Like, oh my God. And the last one, guys. Jory knows Bob because she's taking karate lessons from him. They met at a party 2 months ago. They work together in the same office. Why do they meet? Why do they know, each other? Jory knows Bob because she's taking karate lessons. They met at a party 2 months ago. They work together in the same office. Okay, Fernanda, she says it's A, but I don't know if you're talking about number 5 or what. Gustavo, pero ¿qué número es esa? ¿La última? Please remember to write the number of the question. This is question 5. Esta es la número 5. Remember to write the number, please, so I can make sure you guys are talking about the same question I'm talking about, or the same question I'm on about. Okay, guys? So, number 5, Magali, Beatrice, very good. Magali, sorry. It's A. She's taking karate lessons, guys. Very good. Very good. And now, 5 out of 5. 5 de 5, guys. Fantastic. Fantastic. It's unbelievable. Okay. Okay, guys. And here I'm going to send you this extra practice so you can practice. All right. So you can practice. There it is. Because I need to go to bed. I need to go to bed. I need to go to sleep because you know what time is it, guys? It is 12 minutes past 3 in the morning. And I have to work tomorrow because I have things to do. So I'm a busy man, thank God. So I will let you go. This is the end. I finished here with English. Hasta aquí llegué con el inglés. Estuvimos 1 hora hablando inglés la mayor parte del tiempo. Y ustedes llegaron hasta aquí. Suscríbanse, denle like, síganme en Instagram, síganme en TikTok, dejen sugerencias si necesitan videos sobre qué temas quieren que trabajemos para que déjenme unas sugerencias que todavía no sé qué tema voy a grabar esta semana en el podcast largo. Entonces, a mí siempre me gusta lo que ustedes pidan porque este contenido es para ustedes. Así que, guys, hasta aquí los dejo. Muchas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse y les recomiendo el review en Facebook y el review en Spotify para poder seguir llegando a más personas y que la oportunidad que ustedes están teniendo hoy la tengan muchas personas más. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos tomorrow, guys. Tomorrow, Thursday, 2nd of March. Okay? See you guys. Very good. See you later, alligator.